Estamos en contacto con el constitucionalista Antonio María Hernández, que está en Bolonia, en Italia. Enseguida lo voy a saludar, pero quiero compartir con ustedes la entrevista que hacía esta mañana en Mitre con Juan Carlos Maqueda, ex integrante de la Corte Suprema, acerca de esta polémica que se ha instalado porque el presidente Milei ha designado a 2 nuevos miembros por decreto. Escuchen el audio, por favor. El decreto me parece una actitud lamentable en el momento en que esto se da, ¿no? Ha sido horrible realmente. 3 días antes de que comiencen las sesiones ordinarias del Congreso, se le sustrae al Congreso, específicamente a la Cámara de Senadores, los pliegos para designarlos en comisión. Esto es tergiversar total y absolutamente lo que quiso decir la Constitución allá en 1860, cuando en la primera reforma constitucional se incluyó este inciso 19 del artículo 99 de la Constitución, que dice que se puede nombrar en comisión una situación de emergencia. En este caso es una provocación abierta al Congreso de la Nación 3 días antes de la apertura de sesiones, sacar un decreto para nombrar a los jueces de la Corte. Yo con los jueces no puedo abrir juicio porque... Bueno, parte de lo que conversamos con Juan Carlos Maqueda, el presidente de la Corte, el integrante de la Corte Suprema de Justicia en su momento, que acaba de retirarse porque se ha jubilado. Desde Italia, Antonio María Hernández. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, Petete, buenas noches, muchísimo gusto. Bueno, no sé si alcanzó a escuchar algo de lo que me decía Maqueda. ¿Cuál es su opinión acerca de la situación institucional que estamos viviendo en el país? Es realmente deplorable, una muy baja calidad institucional. Precisamente mañana tengo que dar una conferencia sobre presidencialismo e hiperpresidencialismo en Argentina y América Latina, y esto que estamos viviendo es otra expresión más de lo que significa el avance del Poder Ejecutivo sobre competencias de otros poderes del Estado. O sea que tiene razón Juan Carlos Maqueda en lo que estaba señalando al decir que, claro, hay que tener presente que para la designación de un juez de la Corte Suprema y sobre todo después de la gran reforma constitucional de 1994, hace falta no solo la voluntad del presidente, sino el acuerdo del Senado. Esto es lo que dice el artículo 99, inciso 4, que además establece requisitos muy especiales. Tiene que haber audiencia pública para debatir sobre la calidad de los candidatos y además hace falta un quórum agravado de 2/3 de los miembros presentes en esa sesión. O sea que, en definitiva, no hay ninguna duda que la Constitución, para la designación nada menos que de la cabeza del Poder Judicial, ha pedido el acuerdo, el consenso, la participación del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación. Así que, en definitiva, luego de la reforma y más allá del debate que se ha planteado, porque se utiliza como fundamento para esta designación en comisión ese artículo 99, inciso 19, hay que tener presente, claro, que esto es de 1860, que obviamente en aquellos tiempos había solamente 5 meses de sesiones ordinarias, o sea, la mayor parte del tiempo había receso del Congreso por las dificultades para los traslados, o sea que en definitiva no se puede comparar esa situación que no obstante fue utilizada en pocas oportunidades por los presidentes Juárez-Selman, concretamente, y Pellegrini, que designaron a 4 miembros, y Elquín y Figueroa Alcorta, que fue el que designó esos 3 presidentes, designaron 4 miembros. Y luego se produjo una circunstancia, ya cuando era presidente José María Guido, presidente de facto, con respecto a quien fue juez de la Corte, José Vidó. Pero ahí tenemos la aplicación de la doctrina correcta. Cuando volvimos al orden constitucional, al no tener la aprobación por parte del Senado, inmediatamente cesó en su cargo. Entonces, ¿cómo hay que interpretar esto? En primer lugar, un ejercicio equivocado de competencias constitucionales, una afrenta al Senado de la Nación, porque en menos de 48 horas es el 1 de marzo
y el comienzo de las sesiones ordinarias, y la suerte de todo esto se va a definir cuando el Senado trate la designación, en primer lugar, de García Mansilla, porque no sabemos qué es lo que va a pasar con Lijo. Por algo la Corte pasó al 6 de marzo la determinación de lo que va a ocurrir al respecto. Sin duda esto está vinculado a la circunstancia de que él es juez federal y todos nosotros sabemos, hay jurisprudencia incluso de la Corte, que en modo alguno vos podés ser juez federal y juez de la Corte al mismo tiempo. Así que, en definitiva, habrá que ver cómo evoluciona, pero no hay ninguna duda que este accionar es un accionar imprudente, crea mayor incertidumbre, afecta contra algo clave de todo proceso de desarrollo económico, que es la seguridad jurídica. Bueno, si hay algo que sí. miran los... Además, si hay algo que miran sí. los independientes, es Adelante. la seguridad jurídica y saber que tenés jueces confiables. Cuando tenés jueces que no son independientes, si hay algo que te aleja de un juez independiente, es una designación en comisión. Así que, en definitiva, es muy delicado bajo el punto de vista institucional lo que está ocurriendo. Bueno, claro, huele a provocación gambetear el Congreso y además elegir al hijo, ¿no? Un símbolo de la casta de Comodoro Pi, cuando el presidente casualmente hizo campaña en contra de la casta. Parece una fuerte contradicción a su discurso, justo en momentos en que parece que estuviera buscando una suerte de mayoría automática como la tuvo Menem, cuando es la primera vez que se instala la duda acerca de si el gobierno es tan impoluto como dice que es, ¿no? Después de los escándalos de las criptomonedas. Metete. A ver, convengamos lo siguiente. Acá hay dos cosas muy claras. Primero, todo este avance sobre la Corte, la designación por decreto a tres días o 2 días que comiencen las sesiones ordinarias, significa una idea de avanzar en el dominio de la Corte, colocando nuevos jueces, porque ya antes se había manifestado una falta de confianza con respecto a los 3 miembros actuales. Digamos de paso, la Corte ha funcionado con 3 miembros y podía seguir haciéndolo perfectamente, se podía esperar unos días, esperando el procedimiento ordinario que es el que marca la Constitución. Segunda cuestión, es decir, primera cuestión muy seria, tratar de no respetar la independencia del Poder Judicial, tratar de dominar políticamente a la Corte. Segunda cuestión, ya la designación del hijo confirma que el escándalo de las criptomonedas, al cual acabas de referirte, del 14 de febrero pasado, ha marcado un cambio muy claro con respecto a lo que decía el gobierno como discurso y frente a la actitud que ha tenido, que es gravísima. Si hay algo que hay que hacer en la Argentina es avanzar inmediatamente en la investigación de esos gravísimos hechos delictivos, y no hay ninguna duda que también tiene que avanzar la investigación judicial, sin perjuicio de que nosotros sabemos que toda responsabilidad en la Argentina de un funcionario público tiene 2 caracteres. Uno, la responsabilidad estrictamente jurídica, civil, administrativa y penal, y otra, la responsabilidad política. Así que espero que en la Argentina tengamos en serio vigencia de la Constitución, sistema republicano, y avancemos en este tipo de investigaciones. Yo creo que además ha utilizado esta idea, el presidente, esta idea de proponer estas designaciones para que nosotros olvidemos el escándalo anterior, lo que siempre ocurre en la Argentina. Un escándalo se tapa con otro escándalo. Gracias, doctor. Buenas noches allí en Italia. Un placer como siempre. Un gran abrazo, Petete. Muchas gracias. Gracias.